Hoy vamos a ver dos textos bíblicos para comenzar, que muestran las dos caras de la moneda. Porque en la cuestión de soborno hay dos caras. Quien recibe el soborno es una cara. Y quien da el soborno es la otra cara. Si lo pueden creer, hay dos textos bíblicos que muestran los dos tipos. El primer texto se trata de dos sacerdotes que eran corruptos y aceptaban sobornos del pueblo y pervirtieron la justicia. Y a Dios se hicieron enojar, le hicieron enojar, de tal forma que Dios maldijo a los dos hermanos, eran hermanos. Su papá era más o menos un buen sacerdote, pero ellos eran rete mal. Dios mismo los maldijo. Y no solo esto, Dios maldijo a sus hijos, Dios maldijo a sus nietos, Dios maldijo a sus bisnietos. Dios, el Todopoderoso, maldijo toda su descendencia. Este texto nos va a mostrar que si tú eres un hijo de Dios, es súper peligroso aceptar sobornos. Segundo, vamos a ver cuando la iglesia estaba comenzando. San Pedro y otros apóstoles estaban orando en una ciudad que se abrió al evangelio. En esta ciudad había un brujo que antes era el mero de la ciudad de Samaria. Pero cuando llegaron los apóstoles, el brujo vio más poder que el diablo le podía dar a él. Y el brujo se convirtió en cristiano hasta que fue bautizado en agua. ¿Sí? Entonces ya es un cristiano ex brujo. Pero como nunca tomó ríos de limpieza, todavía tenía una manchota espiritual en su vida. Y un día le gana la avaricia y ofrece una bochada a los apóstoles para que ellos le pasen un don. Y el apóstol Pedro le manda directamente al diablo. Todo eso está en la Biblia. ¿Quieren verlo? Aunque no quieren, vámonos. Nada más déjenme tomar agua. Vamos a ver primero los dos sacerdotes. ¿Listos? Vamos. La Biblia dice, ninguno de los dos hijos de Eli siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la ¿qué? La avaricia. ¿Aceptando qué? Sobornos y pervirtiendo la justicia. Ahora la historia es larga. Más adelante muestra que Dios los maldijo y en el mismo día los dos hermanos murieron en batalla. Y toda su descendencia que quedó maldita. Toda su descendencia. Bien. Ahora vamos al otro lado, de la otra cara de ofrecer soborno. Ahí va la historia del ex brujo. Al ver Simón, ex brujo, que la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo, denme ese mismo poder que tienen ustedes. Así yo también podré darle al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien le imponga las manos. Pero Pedro, el apóstol Pedro, le respondió, vete al infierno con todo tu dinero. Esa es una maldición aprobada por Dios. Tenemos en la boca el poder de la vida y de la muerte. Este mismo Pedro, Jesús le dijo, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú atas en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desatas en la tierra quedará desatado. Pues le soltó una maldición de las buenas. ¿Saben que Dios maldice a veces? Dios dijo a Abraham, bendeciré
a aquellos que te bendigan y maldeciré a aquellos que te maldigan. Por eso no es muy sabio maldecirme a mí. Porque yo soy hijo de Abraham por Cristo Jesús. Y Dios maldice a toda la gente que a mí me maldiga. Entonces, ojo, no salgan de aquí chismeando de un servidor. O yo no voy a ser tu problema porque yo nunca voy a tomar venganza. Tu problema va a ser mi Padre que está en el cielo. ¿Podemos dar un aplauso al Señor? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver ahora las dos caras otra vez. Ya vimos unos ejemplos, pero quiero entrar más en detalle. Y hay más que podemos decir sobre este tema, nada más no hay tiempo, pero quiero darle lo más básico. ¿Cuál es el problema con recibir sobornos? Nosotros sabemos que hay gente absolutamente inepta en el gobierno, porque trabajaban en la campaña de fulano de tal, y aunque ni siquiera conocen la ortografía castellana, están en un departamento con poder y solo es para sacar un salario y la propina son los sobornos que sacan de ustedes. ¿O soy el único que sabe esto? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es el problema con recibir sobornos. Que quizás un día vayas a estar en un puesto donde tú podrías cobrar sobornos. ¿Cuál es el problema si tú eres un hijo de Dios? Bueno, primero, voy a darles tres. Primero, es contra la ley. Digan conmigo, es contra la ley. La ley mexicana prohíbe que un funcionario reciba sobornos. Ahora, yo sé que la ley nos importa a veces como el papel de baño. Parece. Sí, ¿verdad? Porque la gente no pela la ley, no les importa, solo les importa si pueden salir con las suyas. Pero créeme que hay un evento futuro que va a pasar que se llama el juicio. Y en el juicio, todo lo que hayamos hecho en esta vida, por lo cual no hemos arrepentido de veras, Dios nos va a juzgar sobre esto. Nadie va a salir con la suya en la eternidad. Entonces, primero es contra la ley. Y nosotros sabemos, ustedes que son cristianos, bueno, muchos cristianos no leen la Biblia, tienen novelas y libros de burradas que leen, pero no leen la Biblia. Hay que leer el Nuevo Testamento. ¿Qué hay que leer? El Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que los cristianos deben de obedecer a las leyes. Esa debe ser razón suficiente porque tú conoces a Dios y quieres obedecer a Dios, que no vas a ser un corrupto recibiendo sobornos. Pero hay una segunda razón. Y es que si recibimos sobornos, viola el principio de la imparcialidad. Digan conmigo, el principio de la imparcialidad. El principio de la imparcialidad es que Dios espera de todos sus líderes representantes tratar al pueblo con imparcialidad. La Biblia dice en el libro de Romanos que cada autoridad civil está puesta por Dios y es el ministro de Dios. Lo hemos leído, Romanos 13. Es decir, que cada autoridad civil Dios la pone y le representa a Dios aquí en la tierra, aun si no es cristiana la persona. Entonces, ¿qué espera? Cada pastor debe ser puesto por Dios. Cada líder, tanto en la iglesia como en la sociedad. ¿Qué espera Dios de sus líderes? Imparcialidad. ¿Por qué? Imparcialidad. Es decir, que no hay favoritos, no hay que mucha gente cree que hasta con su pastor pueden sobornar. Y hay pastores que se dejan sobornar. No quieren confrontar a fulano porque da muchos diezmos. Ese no soy yo. Que no quieren decir nada a esa persona porque da muchas ofrendas. Que quieren llevarle la fiesta en paz con toda la congregación, no quieren que nadie se enoje porque pues así come. ¿Saben qué? Si ustedes quieren, todos pueden irse a otra iglesia mañana. Yo voy a seguir igual.
Yo voy a seguir igual. Sí. Sí. Sí, les amamos, claro que sí. Pero jamás cambiaría el evangelio para que no se fuera uno de ustedes. ¿Saben por qué? Que yo no temo a nadie aquí, pero temo a mi Dios que está en el cielo. Sí. Yo temo a mi Dios que está en el cielo. Y la parcialidad es lo que hace un juez inútil. La parcialidad es lo que hace un líder chueco. La parcialidad es lo que hace una persona inepta para administrar justicia y liderar sus compatriotas. Entonces Dios exige imparcialidad de todos sus líderes, sea en la iglesia, sea en el gobierno, en cualquier lado. Dios, aún en las empresas, si tú eres hijo de Dios, Dios exige de ti, estás en un lugar de liderazgo, Dios exige de ti imparcialidad. Ahora bien, y la tercera razón es que si aceptamos sobornos, hace imposible que el gobernante vea con claridad cómo aplicar la justicia. Hay un texto que ahorita les voy a mostrar que demuestra que el dinero injustamente conseguido, y una manera de conseguir dinero injustamente es venderte por el puesto que tú tienes. Es pedir algo que la ley prohíbe porque tú estás en el puesto para hacerlo. Este dinero tiene un afecto a la mente. Este dinero tiene un afecto al corazón. Este dinero ciega a una persona. A rato la persona no puede distinguir entre el bien y el mal. A rato la persona no tiene un concepto sano de lo que es la justicia. Por ejemplo, ¿tú crees que una autoridad de policía o un juez o una persona que tiene mucho poder para hacer cosas desaparecer o aparecer y ha tomado sobornos por 20 años, ¿tú preguntarías a esta persona su consejo sobre lo que es justo en México? No, porque su alma ya está pervertido. Ya no puede ver bien, porque mal dinero destruye la capacidad de liderazgo en una persona. ¿Ok? Amén. ¿Estamos bien? Ahora, pero decimos, la mayoría de la gente aquí en México no están cobrando sobornos, están pagando sobornos. Eso sabemos. Sí. Y yo lo he hecho. Entonces no estoy aquí como gringuito para decirles a ustedes los mexicanos cómo es posible que dan la mochada. Yo lo he hecho. Y Dios ha tratado conmigo. Sí, a veces creemos que es imposible mover la palabra que quieras, porque solo el dinero le mueve. Pero en alguna forma, si no queremos que México siempre sea un país de tercer mundo lleno de corruptos, alguien tiene que comenzar los cambios. Y no podemos esperar que nos dejen de pedir la mochada. Tenemos que comenzar a dejar o rehusar darles la mochada. Que mueran de hambre si quieren, a mí qué, pero que no los vamos a soportar. Ahora les voy a dar 3 razones por las cuales no debemos de sobornar. Primera razón, porque es contra la ley. Digan conmigo. La ley mexicana dice que si son encontrados culpables, tanto el funcionario que recibe el dinero y el ciudadano que da el dinero, los dos son culpables de un delito y los dos reciben la misma condena. ¿Sabían eso? La misma condena. Entonces es contra la ley. Es contra la ley recibir sobornos. Es contra la ley de dar. Entonces no debemos de dar sobornos. Número 2. ¿Por qué no debemos de dar sobornos?
porque fomenta la corrupción en el país, haciendo más difícil todos los trámites a la gente que no puede o no quiere sobornar. Quiero que imaginen eso conmigo. Más gente que da sobornos crea una expectativa a toda la gente corrupta de pedir sobornos. Si 90% del pueblo donde tú estás paga sobornos para algo y tú no, tú eres el bicho raro que van a poner hasta el último. ¿Sí o no? Sí. Pero si tú, como pez muerto, decides a flotar con la corriente de la corrupción en vez de nadar contra corriente, tú con todos los demás ciudadanos vas a fomentar más y más corrupción en el país. Para que todos los que lleguen al poder creen que es su derecho robar al pueblo, porque todos los pagan. ¿Están conmigo? Si no podemos hacer esto, no podemos fomentar corrupción. Mucha gente está esperando que alguien haga algo. ¿Cuántas veces hemos dicho, que alguien haga algo aquí en México? Bueno, votamos, tenemos un nuevo presidente que yo creo que es dedicado a quitar corrupción, pero yo quiero decirte que eres el alguien que Dios quiere utilizar. Cuando tú vas a la casa y miras en el espejo, ahí está. Digan conmigo, yo soy el alguien que va a cambiar mi alrededor. Pueden dar un aplauso al Señor. Dile, yo soy. Dile, Señor, yo soy. Dile, cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo. Wow, yo no soporto gente. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de gente en otras iglesias. Aquí puros buenos. Pero a mí me da hasta calambres cuando escucho gente habladora que puede quejarse de México todo el día y ellos son precisamente el problema. No pagan sus impuestos, dan la mochada, hacen todo mal, son más informales que el tamalero. Sí. Tenemos un buen tamalero en la congregación. ¿Me explico? Pero las quejas tienen memorizadas. Sí. Los cambios tienen que comenzar ¿dónde? Con nosotros. Digan conmigo, van a comenzar los cambios. No voy a esperar a otro valiente. Si Dios me ha hecho valiente. Amén, aleluya. Amén. Amén. Mira, cuando tienes dinero, todo es más fácil. Mis hijos, yo le doy gracias a Dios que mis hijos que viven en Estados Unidos, tenemos 2 allá, les va muy bien, pero ellos crecieron aquí en México. Entonces, ellos saben la diferencia de cuán difícil es salir adelante aquí en México y cuán fácil es salir adelante en Estados Unidos en comparación. ¿Sí? Y yo le doy gracias a Dios que han tenido esta experiencia. Ahora, en un país de tercer mundo como México, si alguien tiene dinero, tiene mucho poder. Y entonces, con mucho más dinero, mucho menos dinero, más poder que en Estados Unidos, ¿verdad? Pero entonces puede ser que a ti no te cuesta nada sacar un billete de 500 para darle a para que haga tu trámite. Pero ¿qué tal si hay una madre soltera atrás de ti en la fila? ¿Qué tal si hay una ancianita atrás de ti que ni tiene para las tortillas?
Pero como tú vas fomentando más y más avaricia en los funcionarios porque tienes el dinero con que salir con la tuya, vas a hacer la vida más difícil para esta persona pobre atrás de ti, entiéndeslo. Y Cristo quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros no podemos alimentar a los criminales y hacerlo más difícil a los inocentes. Dios nos ha llamado a defender a los inocentes. Y aun si tú tengas el dinero de pagar sobornos el resto de tu vida sin problema, hay mucha gente que no tiene este dinero. ¿Y por qué no luchas para alguien que no sea tú? ¿Por qué no luchas para alguien que necesite la ayuda? ¿Por qué no seas alguien que cambie el mundo? Amén. Cuando nosotros damos sobornos, la tercera razón de no dar, nosotros creamos una cultura de subirse para servirse. Es la cultura gubernamental en México, por gran mayoría, o no. Subirse para servirse. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros damos sobornos, cuando nosotros damos mochadas. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Porque yo les hago una pregunta para ayudarles a entender qué es la verdad, lo que estoy diciendo. ¿Cuántas personas conocen que trabajan en el gobierno que tendrían otra carrera si solo podrían cobrar su salario? Levanta la mano. Si tú conoces gente en el gobierno que, según tu opinión, si solo podrían cobrar su salario, nada de sobornos, que escogerían aquella carrera. Sí. Es decir, que muchos están en el gobierno porque saben que en unos pocos años pueden hacer mucho dinero cobrando sobornos. Si solo recibieran su salario, escogerían otra carrera. ¿Sí o no? Porque nunca sabes si vas a tener un trabajo cuando entra otro. Entonces, mientras está tu gallo, roba como no hay mañana. Porque así es como sacas, ¿sí? 10 años en 4. Cuando tú permitas que ellos te victimicen y tú das soborno, estás fortaleciendo la cultura de corrupción mexicana y estás haciendo lo más difícil que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país de primer mundo. Si tú quieres que tus hijos, tus descendientes vivan en un país de tercer mundo, algo tiene que cambiar. Puedes dar gloria a Dios. Dile, yo voy a cambiar las cosas, Señor. Dile, yo voy a cambiar las cosas. Entonces les tengo que dar 2 tips. Les voy a dar 2 tips. Primero, el tip para aquellos que pueden pedir sobornos. Ahí va el tip. Si estás en una posición de poder pedir sobornos, sé contento con el pago que recibas. ¿Cómo es? Contento con el pago que recibas. Yo espero que no haya nadie aquí que tomó su puesto por los sobornos. Y como sea el pago es tu pago. No sobornando a la gente. El pago es tu pago. Y eso está en la Biblia y les voy a mostrar ahorita. Cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar en el río Jordán, gente de la SAT se fue a ser bautizado, soldados, diferentes tipos. Los soldados también tenían esta maña de sobornar a la gente, los soldados romanos, o cuales fueran. Y cuando los soldados le preguntaban a Juan,
¿cómo debe de parecer su arrepentimiento? Quiero que veas lo que Juan dijo. Dice, algunos soldados también le preguntaron, ¿y qué debemos hacer nosotros? Porque Juan les había dicho, arrepiéntanse y bautícense. Y él les dijo, no estafen, ni chantajeen a nadie. Y miren esto, confórmense con su salario. Digan conmigo, con ayuda de Dios, voy a conformarme con mi salario. ¿Sabes? Mucha gente cree, mucha gente ve su salario y piensan, nunca voy a poder salir adelante con este salario. Entonces transan. Pero si tú eres un hijo de Dios, tu prosperidad no depende de tu salario. Dios puede bendecirte de 1000 maneras. Nunca creas, por eso les enseño cómo prosperar. Nunca creas que tu prosperidad depende de tu salario. Si tú honres a Dios, si tú obedezcas a Dios, Dios te bendecirá en tantas maneras fuera de tu salario que no vas a poder imaginarlo. Podemos darle gloria. Denle gloria, denle gloria, denle gloria, denle gloria. Dile, bendíceme, Señor, fuera de mi salario. Cuando estás tentado a dar un soborno, confía en Dios, que Él te rodea de favor y ser ejemplo de integridad para otros. Puede ser que toda la gente en tu familia sea corrupta, pero no quiere decir que tú tienes que ser corrupto. Yo he tenido gente cerca de mí que me han dicho, pues pastor, a lo mejor tenemos que darles un dinero. No. No. Una vez la SAT me quería poner una cuenta de impuestos que no eran míos. De varios años ya me tenían. Y junté mis consejeros a ver qué vamos a hacer. Ellos sabían que no era mi dinero, era el dinero de la iglesia, pero estaba en mi nombre. Porque no teníamos una AR todavía. Y algunos, pues a lo mejor tenemos que arreglarlo con dinero y esto y aquello. Yo dije, no. Si tengo que ir a la cárcel, no vamos a sobornar a nadie. Vamos a orar. Y nos pusimos a orar y Dios me liberó. Amén. Dios me liberó. Sin pagar un 5. Dios me liberó. La tentación muchas veces es hacer las cosas como los hombres lo hacen. Y todos nosotros sabemos que hay a la mexicana. Si la manera de la mexicana era tan buena, México no sería como es. Dios quiere verlos una nación próspera, una nación bendita, una nación de primer mundo, una nación donde podemos mandar nuestros hijos a la tienda sin preocuparnos por raptos, ¿verdad? Y Dios quiere que el peso mexicano está igual al dólar. Sí. Dios quiere que México sea bendecido. Y yo estoy seguro que va a pasar, pero no va a pasar hasta que ustedes cambien. No va a pasar mientras estamos esperando que otro brinque primero. Que alguien, ¿recuerdan quién es el alguien? Tú eres el alguien. Que alguien hiciera algo. Bueno, ya les estoy diciendo qué hacer. Primero, confórmate con tu salario y confía en Dios que Él te puede bendecir. Y segundo, cree que Dios te rodea con favor como un escudo. Y Él te puede bendecir sin que tú participas en la corrupción. La Biblia dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo,
Como un escudo lo rodearás de tu ¿qué? Favor. Muchas veces he estado en trámites complicadas y yo declaro este texto sobre mí. Yo le digo, Señor, tú me rodeas con favor como un escudo. Amén. Los escudos son para nuestra protección. ¿Cuál mejor protección? Es el favor de Dios. Sí, tú cuando estás bajo tentación y todos están pagando la mochada, pero ya escuchaste la verdad y tú quieres ser diferente, declara este texto sobre tu vida. Y aun si tienes que pagar más por hacer las cosas bien, ve el pago como un sacrificio para el bien de México. Porque, mira, como les dije la semana pasada, a lo que amamos, sacrificamos por ello. ¿Sí o no? A lo que amamos, sacrificamos por ello. Y si tú dices amar a Dios, y tú dices amar a México, debes de contemplar qué tipo de sacrificio puedes dar a Dios y puedes dar a México para que dejamos un mejor país para nuestros hijos. Podemos darle gloria a Dios. Les invito a ponerse de pie. Denle gloria. Les invito a ponerse de pie.